Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a esta emisión en 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón y estoy muy saturado en mi micrófono. Déjenme acomodarle. Sí, está con demasiado punch. Bájale la ganancia. Yo sí estoy más o menos. A ver, tú. A ver, ahora sí, ya es otra cosa completamente distinta. Miren nomás, qué bonito. Así como cuando no tenemos staff, y lo hacemos notar. Bueno, es que también habría que aclarar a la hora que estamos grabando. Sí, sí, Y aparte, escuchen las voces, sí. O sea, las voces. Es que a esta hora el psique como que rueda mejor, ¿no? No sé, tú. Es que si llega, como que ya estás en ese momento de relax, ya no estás pensando en qué sigue para el trabajo, qué pendientes tienes. Sí, exacto. Como que ya esta es la mejor hora, exactamente. Sí, y ya te da chance como que de soltarla y ya que la psique ya está relajado tu mente, tu cuerpo, ya empiezas a soltar todo, ¿no? Exactamente. Además estamos esto vamos a llamarle Smart Record. Smart Record, ¿no? Ok, you got it. Hoy vamos a apurarnos porque de verdad estamos muy contentos, se los agradecemos infinitamente, de verdad, gracias por escribirnos, por escucharnos, por vernos, y tengo muchos saludos hoy desde Querétaro. Eddie Rivera, saludos, gran músico, gran guitarrista. Mauricio García Ayala, un placer que te comuniques con nosotros. Tessy Ponquetita, Mauricio es de Tampico, okay, también hasta allá. Tessy Ponquetita, Omar Ramírez, Rolando Armijo, Didi Morrison desde Campeche, que no nada más pues es Diana, también es Juanito y pues la pequeña Morrison, los tres desde Campeche, San Francisco de Campeche, muchas gracias. Arturo Alú, muchas gracias. A Mirel Araceli también desde Querétaro, a Miguel también desde Querétaro, José de Muñoz, a Paulina García, que le mandamos un gran abrazo y una felicitación porque pasó su examen al Instituto Politécnico Nacional. Bien. Entonces, pues es parte del staff de este estudio, entonces le mandamos muchos saludos y muchos abrazos, y pues ahora sí ya empieza lo profesional, no estás, todavía falta, pero lo que te falta todavía, pero ya vas de gane, o sea, ya haber entrado a una educación superior, ya la llevas de gane. Bueno, te tengo una noticia especial, ahorita te la voy a dar. Ana Cruz, a Guillermo Lucas Benumea, que te manda saludos, así como en particular, míralo, su cigarrote, ¿verdad? Al cigarrote. Bueno, Lucas Benumea, que te manda saludos en particular. Lucas. Esperanza Aguilera, otra persona que te manda saludos en particular y pone así de: felicidades Rafita y felicidades Betito, grandes amigos. Tania Alba, saludos. Está de regreso en forma de fichas. Fernando Ramírez, que ya es así un super asiduo del programa, sí. Él ya le encantó. Diana Herreño, que tuvimos la oportunidad desde Colombia de vernos hace poquito aquí en Mundo E, muchos saludos, muchos abrazos. Mayra Lascano también, a Nanza Ya, a Iván Cabrera, a Eloísa López Montes, que también ya la habíamos mencionado, desde Tultitlán. Sueli, que pues nos vemos seguido allí en el deportivo a donde vamos a nadar, el Beto y yo. A Galo Malín, Ignacio Cruz Romero, Jesús García, William Lawson otra vez. Ya regresó. Otra vez William Lawson regresó en forma de alcohol. Erwin Monroy Quintana, Angie Venegas Roa, también vecina. ¿Te acuerdas? Le hicimos unas tarjetas de presentación a Roa alguna vez. Ah, claro, ya ubico, saludos. Hasta la boda de su hija fuimos. Sí, exactamente. Por cierto, te voy a decir, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se llama? Saludos, Ubaldo me dejó bien mal el carro. Ah, muy bien, saludos, Ubaldo. Para la otra es buena pintura, Ubaldo. Sí, exacto. Pues es su esposa, Angie. Exactamente. Sí. Poncho, Salinas Estrada, Norma Guerrero Esquivel, Wendy Olvera, Manuel Antonio Barrera Peraza, Selene Sclay, que también es la segunda, que es amiga
Es amiga de Roberto Jiménez. Ah, ok. Saludos. Ya me acordé de quién es. Xavier González, Saúl García, Elisa R.E., Raimundo Ávila, Fernando Campos Martínez, Juan Hernán Landa. Ah, yo dije, caray, ya de plano. Juan Hernán Landa, César Santana, Alfredo Aguicer, José Luis Vázquez, Abraham Acevedo Pereira, Cobra García, Ray Zárate, Pérez Abraham, Gilbert Cifuentes, Corey Taylor Root, Marisela Frías, Ari Hernández, Marta Elena Martínez, Almadelia Aguilar, MK Campos Eduardo, Eber Faris Badwan, Sarawati León, Eduardo Rosas, Juan Carlos Solís Mesa y Sánchez Mauricio. Ahora sí me cansé, pero muchas gracias. Hay que mencionarlos a todos ustedes todos los días, todas las emisiones, porque de verdad no tenemos tantas avalanchas como para agradecerles y mandarles una hasta su casa. Sí, exactamente. A lo mejor podríamos mandarles tazos, pero no, tampoco tenemos tanta colección, es la verdad. O sea, no somos como Rodrigo de Mad Hunters, que sí tiene un chingo de cosas. Saludos al Mad Hunter. Saludos de aquí desde la Ciudad de México. Exactamente. Les mandamos saludos. Exactamente, a los cuates de provincia. Sí, no somos como el Mad Hunter, que él sí puede regalar monos de su colección. Sí. Nosotros no. Saludos a Mad Hunter. Lo más que podríamos hacer es comprar un costal de puro bootleg de esos de plástico inflado y pues, que vengan por ellos, porque también sale caro enviarlos. Sí, exactamente. Sí, pero muchísimas gracias por seguirnos y por estar al pendiente de nuestros episodios y recordar con nosotros, ¿no? Un poquito. Exactamente, y recordando de este asunto, nos quedamos en los juguetes, ¿no? Nos quedamos en el asunto seguíamos con los juguetes ochenteros, noventeros. Pues ya mencionamos un chorro y todavía falta. Sí. Ya habíamos hablado de esta época de que empezaba lo digital. Ajá. Y otro de los que también empezó después de los que ya habíamos hablado del Pong, del fútbol de las lucecitas de los extrañas, de los foquitos, el Fred, el fabuloso Fred. Pero había otro que también era como, pues si ya empezaba también a estar en estas mini arcade. Ajá. El Tetris. El Tetris ya empezaba, exactamente. Ya empezaba a ser inclusive no sé qué rollo con las licencias o no sé, pero el Tetris así como tal, así como el original, como el original, vamos a llamarle así, no hay como licencia. Es que, bueno, según entiendo, porque digo, tampoco lo sabemos todo, discúlpenos si en algún momento cometemos por eso participen ustedes. Somos seres humanos. Y además es una comunidad. Ayúdenos a confirmar o a desmentir esto. Según entiendo, es un juego creado en Rusia. Sí. Que empieza en estas jueguitos del monocromáticos, y es unir bloques y hacer puntos con los bloques. Este juego de ahí pasa, más bien, de Nintendo compra la licencia y ahora sí se hace el Tetris como tal. Pero hasta ya Nintendo, es ¿no? Sí, hasta Nintendo. O sea, porque más bien nosotros lo que comprábamos eran las cajitas estas, ¿no? O sea, pues eran unos aparatos así. Como una especie de. Con una pantalla tipo reloj Casio. Ándale. Sí, o sea, una pantalla monocromática. Sí, una pantalla monocromática. Como la viborita, exactamente. Sí. Y bueno, eso era así como de lo más ultramoderno, ¿no? Sí, porque era un juego muy exacto. Como estábamos platicando la otra vez, todo lo digital lo vamos a separar. O sea, ya todo el asunto ya así de videojuego como tal, sí lo vamos a separar porque ese es otro tema completamente diferente. Pero bueno, o sea, ese del Tetris sí lo quería mencionar. Sí, o sea, es la pauta. Porque exacto. Forma parte de un... Pero no es tan como videojuego. Sí, no. O sea, todavía no entra en esa categoría. No o sea, sí, pero no. Sí, es que ¿sabes qué? Está como de estos juegos, vamos a llamarlo así, estos juegos de destreza. Que empiezan porque también otra cosa que era muy popular, que aquí no se hizo popular como en Estados Unidos en los bares, en las cafeterías. El pinball se hizo aquí famoso en los lugares como los decíamos, en los arcades, en los lugares de maquinitas. Sí había 2-3 mesas de pinball que era así como que el juego. De repente, ¿sabes dónde había? Digo, o sea, no es que yo a los 14 años haya ido a ninguno de los.
Pero por ejemplo en el Magic Circus sí Ok. había un par de pinballs. Dices Magic Circus, me acordé de esta canción de Strike It Up. Tun, 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 No, pero tun, ¿sabes tun, cuál era la de tun, Magic Circus? tun, Así de tun, cajón, o sea, la que era así ya que te sentías acá. El- ¡Wow! Esa era así y todo el mundo bailaba así con sus pantalonzotes de rapero. Sí, o sea, sí, era algún muy día vamos a cagado. hablar de los antros. Sí, sí. Tuve una plática muy educativa de los antros con una persona que se sigue dedicando a ese rollo. Ok. Y sí recordamos el Andrómedas, el Medusas, El Andrómedas. la Medusas. Cantina Inn, Ok, o sea, la como que Cantina muchos de allá del Sí, sur. sí, sí. Pero pues también estaba el News, estaba el Sí, Magic el News. Circus. Sí, que estaba yo sabía uno aquí en Toreo y otro en el Pedregal. Ajá. O sea, para mí también. Sí, había uno en cada lado. Ajá. El Palladium, no nada más el de Acapulco, Uy, sí, sino sí, también sí. el de aquí. Bueno, pero era bueno, no sé qué Palladium, ¿no? O sea, sí tenía. es que sí había, sí era como el apellido, pero Ujú. sí ya que nos toque hablaremos. Sí, ya de los ya otros. hablaremos. Pero ahorita, por ejemplo, haciendo Ajá. como otra vez rascados de psique, también había Es como una lobotomía, ¿no? Sí, ándale, es como lobotomía. Pero me acordé, o sea, la otra vez estaban hablando estas muchachitas, este trío de metaleras que, bueno, Ajá. las recomiendo mucho, a las The Warning, un grupo mexicano que está ahorita de gira por toda Europa y Ok. hizo un cover para Metallica autorizado, o sea, un montón de cosas que han hecho estas tres O sea, chamaquitas. en este álbum de covers hizo un cover de Metallica o esa No, parte? o sea, Metallica les pidió a estas niñas así que Ajá. participaran en el disco. Por eso en el disco, sí, Ajá, porque ese disco de sí. covers es peticiones explícitas sí. explícitas Sí, de sí, Metallica. sí, sí. Ellas están ahí. Están ahí, exactamente. Entonces, pues ya te imaginarás, o sea, la más grande creo que tiene 20. O sea, Ok. también chamaquitas. Pero en la plática que hicieron, me llamaba mucho la atención que ellas empezaron a tocar por el rock band. O sea, realmente empezaron por el rock band y pues obviamente ya lo fueron transformando y pues sí se hicieron músicos a partir de ahí. Ajá. Y obviamente sí hubo un pre-rock band. Sí. Y acordándonos así de estos juguetes ochenteros, Ujú. había una serie de bootlegcitos Ajá. de un saxofón, de Ok. una trompeta. Ajá. Eran IGA. De hecho, eran Ok, IGA. sí, eran como IGA. Bueno, había varias marquitas que sí los decían bonitos, había Ajá. unos que no eran tan bonitos. Pero de IGA Ujú. estaba ese saxofón, esa trompeta, y había un maravilloso pianosaurio. Que El ese sí era pianosaurio. 100% Sí, IGA. Ese era IGA, pianosaurio, exactamente. Sí. Y entonces, bueno, tenías ya un saxofón, tenías una trompeta o sea, sí. Tocar la trompeta sí, y IGA. las ollas y cubetas de mamá. Ah, bueno, sí, Sí, porque claro. baterías, a mí- Baterías todavía Sí, no había. Sí, no, era bien difícil, porque sí había algunas baterías chiquitas, Pero no, era inaccesible en aquel entonces, porque además, bueno, lo de los instrumentos era hiper mega inaccesible. O sea, solo había en Bergkamp y era muy caro. O casa Sala Chopin, era Sala Chopin. Sala Chopin. Y eran carísimos. Sí, y porque de hecho sí yo me acuerdo que sí hubo una batería tipo Yamaha, no sé si era Yamaha, una tipo Yamaha chica para niños. Pero eso ya es joven, sí, 90s para adelante, ¿eh? O sea, ya después del libre comercio. Porque exactamente los instrumentos eran un asunto del tratado. O sea, todavía no entraban. Entonces, de los pocos instrumentos ahí que empezaron eran esos tres. Y después empezaron a salir unas guitarras ya chinas. Ajá. Que eran de plástico, eran como las de ahorita de Coco, Ajá. así de las que te venden así Sí, en sí, las sí. tiendas de plástico con Ajá. cuerdas pues también de plástico, así como de nylon. Pero empezaron a salir esas guitarritas también, esas sí se afinaban, o sea, Sí, tenían. así con mucho de tacto sí las podías afinar. Sí, porque sí son muy... Inclusive tenían un sonido así medio ukulele, o sea, sí estaba así como medio ukulele. Eran muy chiquitas. Súper chiquitas. Y bueno, pues también también tenían una marca, no me acuerdo qué marca era. Los Tonka eran los camiones. Los camioncitos, sí. Se me hace que esa guitarra era Tonka. Ok. O sea, así igual como un experimento de la marca. o una línea. Ajá. O sea, porque sí dentro de mi cabeza tengo esa idea de que esa guitarra era Tonka.
Pero te digo, era así como súper folclórica, ¿no? O sea, Sí, era así sí. así un plástico así de bien ácido. Sí, así de, pero sí me imagino que- fire. Me imagino que tenía que ser exclusivamente nylon y del más del más suavecito, porque si no la Exacto, pandeabas en exacto. friega. Y obviamente era Que- chiquita. Ujú. O sea, era una guitarra chiquita. Que fíjate que siendo ya aquí siendo mercado mexicano, Ujú. sí era constante el asunto de que los Reyes Santa Claus o los mismos papás Ujú. te dieran la guitarra, ya Ujú. fuera la Aparacho, o sea, te ibas a dar una vuelta a Aparacho y por 250 te traes una buena Sí, claro. guitarra. Pero pues no la Este, alcanzabas. O sea, digo, O sea, yo, por ejemplo, había estas guitarritas Chiquitas. más chiquitas, ajá, que que sí le- te que les daban la decían octava. requintos. Ajá. porque eran chiquitas. Sí, o sea, porque te daban el requinto tenía como que era la caja muy grandecita, pero había unas guitarras más chiquitas que te alcanzaban a dar la octava. Ok. Ajá, entonces, estaban chicas y esas sí las llegaron sí llegaban a regalarlas los papás, Bueno, sí llegaban a, Es que también que en se convirtieron en un adorno de la casa. Sí, y al final en ese sentido, o sea, los instrumentos, fíjate cómo al final en la adquisición también no los comprabas directamente, por ejemplo, en las tiendas estas. Ajá. Más bien, así como los cochecitos empezaron en los mercados, en los tianguis, también los Sí. instrumentos O el Paisa que comprabas. iba pasando en la calle, porque venía Ajá. mucho guitarrero, ¿te acuerdas Sí, antes? claro. Y maracas, Ajá, o sea, vendían sí, las vendían maracas, guitarras, vendían pues, los tamborcitos con sí, sus sí, baquetas. sí. Ujú. E inclusive los tambores también había de muchos tamaños. Sí. O sea, sí había como de bastantes tamaños. Y venían de parche de cuero o ya llegaban a traer O de de parche plástico. ya acrílicos, o sea, sonando Ujú. bien. Sí, porque es lo que te iba a decir, o sea, de los instrumentos, o sea, como que siempre han estado presentes en todos estos juguetes de madera. Ujú. O sea, cuando ibas, por ejemplo, a provincia, no sé, Sí. a Tequisquiapan, a Ajá. las pirámides, siempre había de estos Sí, el instrumentos. artesano siempre tenía instrumentos Siempre había reales. Ajá, exacto. Y no sé Sí. si te acuerdas, por ejemplo, de las marimbas de tubo. O sea, Sí, que eran así claro, chiquitas sí, y sí, que, sí, sí, y sí. que eran de tubo. Sí, pues casi la que usaban para el XW. Ajá, así como un gilófono chiquito. Ajá. Esas sí eran clásicas. O sea, esas sí había. Era muy constante. De hecho, había unas también que hacían artesanos, Ujú. que eran unas marimbitas, que nada más eran como 4 tablitas, Ujú. y le metían sus barritas de aluminio en colores. Sí, es cierto. Y claro. ya te daban tu paleta Y te daban un manual de canciones. Ajá, o sea, así sí, para sí, que sí, siguieran los para que colores. O sea, siguieran. para Sí, tocar esas- como en colores. Sí, y si eran Sí. porque estaba el xilófono de marca, que era de Ujú. plástico, Ujú. que era así muy parecido al pianosaurio, pero Ujú. era xilófono. Y estaban estas marimbitas que hacían los artesanos, que Sí. esas también, tiro por viaje, alguien te regalaba una marimbita. Ibas como Sí, dices, al es que- viaje al pueblo mágico. Sí, sí, Y sí. Es que alguien, exactamente como lo dices, alguien te regalaba, o sea, como que regalar un instrumento era como pues de cajón, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. como que así entre los 5 y 10 años, o sea, como que sí había una llegada de Sí, instrumentos. claro. O sea, como que no sé, no sé, o sea, Ajá. yo me imagino, yo entiendo que, Ajá. pues sí, las compañías como IGA o como Ledi, Ajá. la parte musical como que pues no le entraron tan Sí, grueso. no. Te digo, o sea, yo me acuerdo de esos juguetes así como de cajón, el saxofón, la trompeta y el pianosaurio. Ahí te va otro que también te has de acordar. Bueno, también había igual no sé si los artesanos, Ujú. sí. También había acordeoncitos que sí Acordeoncitos, sonaban, güey. Estaban muy exactamente, chidos los tienes acordeoncitos, toda porque la tenían razón. sus teclas y tenían Sí. ay, ¿cómo se le llaman las de acá? Sí, o sea, tenían la Sí, rítmica y la melódica. y la melódica. Sí, Exactamente. y también de China empezaron a llegar, que también costaban una madrecita, unos pianititos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que Eran no tenían una teclas, eran maravilla, sí. botones. Eran botoncitos y traían un número. Ajá. Y venía, como dices, también venía Los libritos. un librito Sí, con exacto. los números para que tocaras las Que no, cancioncitas. güey. que no podía ser tan fidedigno estar seguro de que eso era un do. Sí, O sea, no, estaba- no. porque aparte, si la pila estaba baja, Sí, distorsionaba. Sí, distorsionaba. Eso sí, ya empezó con más productos chinos. O sea, esos pianitos ya empezaron. O sea, yo, por ejemplo, de esa entrada en específico, yo me acuerdo que mi mamá se dedicaba, estábamos como en cuarto de primaria, tercero de primaria, y mi mamá se dedicó a estar buscando como
novedades, Ajá. sobre todo chinas. Ajá. Así, por ejemplo, las gomas, con figuras claro, y sí, olores, sí, sí. los lapiceros, o sea, cosas como chinas, o sea, como si ahorita te fueras a Isasaga Ajá, 59. sí, sí, Pero pues había, o sea, era rarísimo porque no. Sí, no era- O sea, lo gringo ya platicamos que pues sí, los sí que se iban llegaba, a lo sí gringo, llegaba pues, por el viaje. Sí. y mi mamá iba a una comercializadora en Toluca que era Ok. mayorista. O sea, no podías ir a comprar un lapicero. O sea, No, sí lo tienes que comprar mínimo eran, no sé, 100 por piezas, decirte- 50 piezas. Ajá, pero te lo revolvían, o sea, más bien era así como de, pues tú paga 1,000 pesos y ya es mayoreo, ¿no? Entonces, obviamente, compraba las gomitas, compraba los teclados esos, compraba estuches, un chorro. Sí. Y Sacapuntas, y eso habrá sido ya sellitos. rayando los 90s. Ajá. O sea, ya rayando los 90s Sí. empezaron a entrar como muchas mugrecitas de ese tipo. Sí, no, llegaron un montón de cochinas. De hecho, ahí te va, o sea, y a mí no me extraña, por ejemplo, tengo uno de mis sobrinos, dos de mis sobrinos, pues sí, obviamente, están chiquitos. Uno tiene 5 años, ya va para los 6. Me recordó mucho a mí, porque él está pidiendo mucho merch ahorita de Mario Bros. Ok. Estaba clavadísimo con la película y sí ha visto el juego. Un sobrino más chiquito que tengo, o sea, mi sobrino Piches, tiene 3. piches. Mi sobrino de 5 le gusta el personaje en general, Ujú. pero a mi sobrino de 3 sabe jugar el Mario Bros. Ok. El caso es que me acuerdo mucho porque yo, igual estas cosas chinas que llegaron unos Mario Bros, Ujú. unos lápices Ujú. que traían arriba el Mario Bros, o sea, estaba ensartado en el lápiz, que venía como si viniera colgándose de Sí, claro. de la banderín, del Sí, banderín. sí, Estaba claro. padrísimo. Puta, se vendían. Yo estaba en el Instituto La Paz, aquí abajo en Azcapo, en la Nueva Santa María. No sabes Ujú. cuántos lápices se vendían. ¿Qué año habrá sido? Diario, 89, de 89 Sí, pues sí, a 90 exactamente estuve ahí. en esa época fue cuando empezaron a entrar. Sí. Y bueno, digo, para ir cerrando lo de los instrumentos, también en esa época, Ajá. 86, 87, a lo mejor no te acuerdas, pero, o sea, sí fue algo así como un boom. Ajá. Me acuerdo perfecto que nosotros teníamos un Superama enfrente de la casa. Ajá. Y Superama, pues, es como pues, Eso como una es bodega horrera. Eso es como un Walmart Express. Ajá, exacto. Pero era como una bodega horrera, o sea, Sí, llegaban sí. cosas así de novedad y nunca volvían a salir y Ajá. ya. Y entonces me acuerdo perfecto que llegaron, o sea, que llegamos al Superama y había colgados así en un estante varios, micrófonos que Ajá. se veían ultra profesionales, así como está ese, así igualito, con su esponja Esponja amarilla o azul. Ajá. Y Sí. y una piecita, Ajá, una, sí, una que era llavecita. Ajá. Y te conectabas a la AM, frecuencia. a la frecuencia Sí, sí, AM sí. con la madre Sí. esa y tenías un micrófono. Sí, te y, digo que y se oía. Sí, me pones el balón, cabrón. Ese lo tenía, se lo trajo, de hecho, ese se lo trajo de Los Ángeles, Ajá. mi tío que hoy va así porque estás viviendo en casa de mi abuela sin autorización. Él se trajo uno y te lo juro, o sea, cada que veo este micrófono, Ujú, ¿te me acuerdo acuerdas de mucho ese? de ese, Sí, porque sí, claro. era de plástico, o sea, estaba en toda la forma. Sí. Era de plástico, Sí, era sí, su sí, su sí, sí. antenita, de hecho era Sí, su antenita sí, sí, transmisora. Y traía él era la amarilla. Y sí. Era amarilla y sí. azul y tenía su llave para Sí, la frecuencia. Sí, y abrías la frecuencia en el radio. La que te marcaba. O sea, Ajá. porque sí tenía así las frecuencias marcadas. Y era análoga, no era como los micrófonos inalámbricos hoy que pones tu no. frecuencia y la sincronizas. No, No, era de... Sí, era de darle vueltas hasta Sí, captar. Y tenías un micrófono. Sí. Entonces, no manches, o sea, Era la eso sí era así sensación, como sí. de... O sea, por ejemplo, yo creo que de todos los instrumentos, el que más me impresionó fue ese micrófono. O sea, sí fue así como algo... o sea, de veras sí era así como de... Porque además pensemos, o sea, un micrófono profesional... No tengo ni la menor idea de cuánto costaría en aquel entonces. Vamos a ponerle, y hablando de los 3 ceros agregados, ujú. pon tú que un Radio Chafón. Shack, Ajá, un Radio ajá. Shack que ya traía estos aparatos de cable así, Ujú, ujú. y es más, no Canon, Sí, el plug. un plug, te vendría saliendo yo creo que mínimo 5 millones, 5 3 millones. millones y medio, güey. Pues sí, no Más lo o dudaría, menos. ¿eh? No lo dudaría. Sí, sí, sí. Y en cambio estos pues sí eran,
o sea, sí eran profesionales, pero sí eran de juguete Sí, también. sí, sí. Porque yo, por ejemplo, así como te contaba alguna vez, a mí me tocó, pues saludos a la maestra Evita, donde quiera que se encuentre, no me acuerdo su apellido, pero a mí me tocaba bailar con la maestra, güey. Y entonces imagínate, para cuarto de primaria, quinto de primaria, pues eso no está cool. No. Güey. O sea, tú quieres estar con las muchachonas. Sí, con la niña que te gustaba. Pues sí, exactamente, pero siempre salían con... Es que estás muy mastodonte y pues no. Y entonces me tocaba bailar con la señora Evita, ¿no? Ahora sí que le tocaba bailar con la más fea. Sí, exactamente. En ese entonces era la señorita Evita, digo, obviamente... Obviamente ya señorita no tenía ni madre. Pero no sé. Pero bueno, ahorita ya debe ser señora, quiero pensar. Pero bueno, entonces exactamente ese micrófono que te digo me dio la clave para evitarme esa pena de seguir bailando así con... Y entonces... un día lo llevé a la escuela primaria, le dije a Evita, oiga maestra, este próximo festival, yo no quiero bailar. Más bien le propongo que yo conduzco todo el evento. Sí. Pues órale, perfecto. Qué bueno. Y llevé mi micrófono y entonces obviamente pues ya lo sincronizabas ahí con el aparato y pum, en todos lados, ¿no? Entonces desde ahí sí fue como un aparato, como un instrumento. Y fue un parte de aguas para muchas cosas. Exactamente. Ahí va, o sea, ahorita te platico. Ajá, sí. No, por favor. Justo te digo, ese de micrófono me daba mucha pena. O sea, todo el mundo jugábamos con ese micrófono que dices tú, ahí en la casa de mis abuelitos, porque ahí vivía, todavía era soltero, antes de que se volviera una mala persona este cuate. Era bien chido, la verdad era bien chido. Y jugábamos y todo, pero a mí me daba mucha pena. Pero yo en mi intimidad, o sea, íntimamente, yo solito, mi abuelita tenía estas grabadoras 70-ochenteras que traían un mic también, un micrófono abierto en grabación, en deck, en el tape. Y pues yo tenía muchos cassettes. Yo siempre me gustó la música, siempre me gustó grabar todo, me gustaba la electrónica, o sea, la electrónica como tal, o sea... Sí, cables, conexiones, sí. Entonces de hecho, desde los 7 años yo sabía sacar la señal de la tele hacia un estéreo, un modular. El caso es que tenía la grabadora y pues yo me ponía a grabar y me hacía mis programas, güey, o sea, imitando obviamente lo que veía uno en la televisión o llegaba a escuchar en el radio y yo me ponía a hacer solito, me encerraba en el cuarto donde no hubiera ruido y donde más bien donde no me vieran. Sí, claro. Deja tú me oyeran, ¿no? Donde no me vieran. Donde no te vieran. Y grababa mis cosas, mis chistosadas y todo el rollo. Yo era feliz con eso. O sea, a mí me ponías feliz con cassettes vírgenes y una grabadora. Sí, me tenías feliz. Es que sí también era parte del juego, ¿eh? O sea, sí los cassettes así vírgenes, sí también eran parte... Como dices, parte del descubrimiento. Sí, de este asunto. Y bueno, ya después de estos juguetes, de ese micrófono, de las grabadoras con micrófono, de los cassettes vírgenes. ¿Sabes qué tenía? Perdón que te interrumpa. Le regalaron una grabadorcita que traía, haz de cuenta, era esto y una grabadora. Una grabadorcita. Donde tenía cassettes especiales. Los metías. Que iban al revés. Sí, claro. Reproducían. Y le movías acá una perilla y te eliminaba la voz. O sea, era como un karaoke como que un multitrack. Sí, como de un lado traía el track completo y del otro lado traía como que el karaoke, que no se le llamaba karaoke, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba. El chiste es que, pues sí, igual, o sea, le quitabas, estaba sonando y te ponías a cantar en esa cosa. Yo dije, ¿dónde se compran esas cosas? Están maravillosas. Sí, es más del 95 para acá. O sea, creo que sí es un poquito más... Sí, pero yo decía... Más reciente, sí. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, era maravilloso porque también, o sea... indudablemente quien se metía con un micrófono ya era querer cantar, querer conducir. Sí, pues sí, o sea, sí ya era, como esa misma. Sí. Y por ejemplo, de otros instrumentos un poco más sofisticados, así, instrumentos musicales más sofisticados, pues creo que en casa de cualquier ochentero, noventero mexicano estaba el famoso la cítara, bueno, ¿cómo se llama ¿cómo le llaman aquí en México? Que es así un arpa, así de madera. Ya.
¿Cómo le dicen aquí? Bueno, pues es una especie de cítara, que también venía así con sus puntitos, así de madera. Y bueno, pues también ya empezabas como, exactamente. Y después, nunca lo entendí, pero bueno. Sí, bueno, sí, o sea, pues ahí medio tocabas. Y ya después de esos, o sea, ya después de esa gama de instrumentos, pues sí, además de las marimbas, de los acordeones, de todo lo que hacían como los... Y te faltó una. ¿Cuál? Igual venía de China. La armónica. La armónica. Ah, bueno, sí, exactamente. O sea, y que se volvió popular después de que, ahorita que estaban platicando fuera de escena, se volvió popular a partir de que se ponía a tocar la Jaime Palillo, güey. De Carrusel. Sí, cierto. Se popularizó la armónica y se vendieron como pan caliente las mugres armónicas. Sí, también era china. Sí, también había armónicas chinas. Sí, tienes razón. Pero bueno, y después de todo esto, o sea, después de esta gama de instrumentos, pues sí, ya empezaron ya un poco más sofisticados los primeros Casio infantiles. Los teclados Casio. Exacto. O sea, ya que tenían así... O sea, lo que a mí me fascinaba del Casio... que eran así chiquitos. Sí, eran así de este tamaño. Era una cosa muy, muy bonita, inclusive había de colores y demás. Todavía estaba caro, o sea, todavía era un accesorio caro. Pero lo que estaba fascinante es que ya traían un MIDI de batería. Sí. Entonces ya le ponías el... sí, estaba medio feo. Igual hasta el beatboxing quedaba mejor. Y el platillo... Y traía los instrumentos separados. Tú. Sí, ese me fascinaba. Pero realmente tener un Casio no era para cualquiera. No. O sea, sí fue... Y las teclas eran el clásico era como una especie del acá del... Sí, de la melódica de la escuela. Melódica. Que también a partir del Casio, en muchas escuelas yo me acuerdo que empezaron a meter no nada más la flauta, que era como que muy nefasta la flauta. Sí, demasiado. Empezaron a meter la melódica y si llevabas un Casio, pues estaba chido. También enseñabas. Yo en mi caso, o sea, en mi Casio, en mis clases de música más bien, pues sí fue asunto de la guitarra, ¿no? O sea, sí en la secundaria pues sí llevamos guitarra. Pero sí, o sea, si alguien llevaba el Casio, pues sí era así como de wow, ¿no? Wow. O sea, sí, porque también sí era yo no tuve un teclado Casio, pero por ejemplo, sí alguno de mis primos sí tuvo ese Casio chiquito y a mí lo que me apasionaba era la bataca, ¿no? Y además tenía una forma de hacer una grabación. Entonces grababas, ya la dejabas ampliada y entonces ya según te ponías a tocar. Así la dejabas en loop. Ajá, exacto. Y hacías un loop sí. y ahí sonaba el teclado Casio. Y obviamente ya se fue sofisticando mucho más el teclado Casio, o sea, ya de repente, o sea, ya dejó de ser un juguete para volverse como un instrumento un poco más profesional. Sí. Pero al final, pues sí eran caros. O sea, sí era caro un teclado Casio. Sí. Y yo de las primeras batacas pues para pagarlo, pues ya siendo adulto, pues te tuviste que meter al Sanborns, ¿no? O a la pequeña leonesa. Ajá, exacto. Para sacarle un poco de provecho a tu teclado. Y yo las primeras baterías que vi, así como para niños, pues sí eran así de estas que son igual chinas, pues de Hello Kitty o de los así con patinetas y o sea, cosas muy extrañas. Muy genéricos los personajes. Y todo de plástico. Sí. Todo de plástico, pues ahí medio... Parches plásticos, que sí tocabas el bombo y se veía como si estuvieras pegando un PET. Ándale, sí, literal. Y se rompía en friega. Sí, los platillos como si... ¿Te acuerdas esos pocillos de aluminio? Ajá. Haz de cuenta que estás pegando un pocillo de aluminio cuando pegabas a los platos. Sí, exactamente. De hecho, ahí Mike Portnoy, un baterista estadounidense de bastante gama, toca en una de esas de Hello Kitty. Ahí para que sí vean, lo vi, claro. Para que vean cómo suena. Pero esas fueron las primeras como baterías así que llegaron. Y ya después del 94, pues sí se abre un montón el mercado ya de la música, o sea, como profesional, digamos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que a Bergkamp empezaron a llegar unas guitarras eléctricas chiquitas. O sea, ya eran guitarras reales, chiquitas, y venían con un amplificador Marshall chiquito. O sea, ya eran así como cosas, pero ya eran cosas así súper caras, ¿no? Sí, o sea, ya era el súper, sí. O sea, no era un juguete, pero sí era un juguete. Sí, o sea... De entrada, antes estaba esta onda de que entre más pequeño al original, salía más caro.
incluso que el original, o sea, Sí. que el real, vamos a decirlo así. Sí. O sea, tenías una, no sé, vamos a decir una Fender, ¿no? Y te salía una Fender Mini, te salía más cara. Sí, más cara que la Fender misma, sí, claro. Sí. Y bueno, pues así ya era el asunto de los instrumentos en aquella época, que bueno, pues sí era como otra parte de los juguetes, ¿no? Que siempre tenían que haber. Estaban de Y repente. le jugabas a la banda. Sí, claro, con las raquetas. Sí, con lo que fuera le jugabas. Hacías ruido. Es que, por ejemplo, si alguien tenía un Casio y estaban todos los primos o todos los amigos, o sea, ya con el Casio, bueno, pues tú agarrabas la cacerola, tú agarrabas las raquetas, alguien traía la trompeta de higa, o sea, sí se armaba el pianosaurio, Ajá. o sea, sí se armaba acá un buen relajín. Hacías la guitarra de ligas. O sea. Ajá, exacto, sí, la caja de zapatos Ajá, y sí, con sí. un brazo, ya Ajá. fuera el de la escoba o Sí, con le amarrabas las ligas. ajá. O pasabas las ligas por la caja y Sí, la agarrabas y tienes ya razón. le rascabas. Sí, tienes Parecía razón. más una lira. Sí, tienes razón, sí, tienes Sí, razón. así era el asunto, pero te llamaba la atención, o sea, también ese un punto por el que creo yo que el rock en general creció de tal manera y se volvió como que mainstream en el mundo entero, porque no era tampoco, o sea, también sí tenía su grupo selecto de personas, su nicho. Fue esta cuestión de empezar a ver grupitos que salían y que los chavitos querían en sus juegos emular eso. Quienes se clavaron, pues crecieron con eso. Bueno, es que y ya acuérdate- empezaron a formarse las bandas reales, Pero es que ¿no? Las bandas acuérdate de que también garage. en las caricaturas pues salía Kiss, por ejemplo, o sea, sí Sí, estaba sí. su caricatura. Ya me acordé cómo le llamaban en México a esas arpas, eran los alteiros. Alteiros. Ajá, así ese era como su nombre oficial. Sí, pues sí me acuerdo. O sea, era una cajita. Ajá. Estaban igual, si tensabas Como si sus fuera una cuerdas arpa. y traía Ajá. su... Y eran de metal esas. Sí, no, eran de acero las Sí, cuerdas, no estaban no. súper. Y las tenías que afinar así con Sí, perico. O sea, estaba bien cañón. duro, Y se sí, te reventaron sí. una de esas madres y te daban la... Sí, si te revientan el dedo ya... No, valió, en el man. ojo, güey. O sea, si te No, daba tampoco eso- estabas tocando así, No, güey, por o sea. eso, pero si estabas afinando y te saltaba esa mugre, no manches, sí estaba bien peligroso. Y bueno, pues obviamente sí, como dices, pues ya, o sea, empezaba ese asunto desde, pues yo creo que desde el Timbiriche Rock Show. Ándale. O sea, porque así salió un disco de Timbiriche que se llamaba Timbiriche Rock Show. Y ¿sabes quién era la voz del disco de Timbiriche? Lenguardo. El de Cachún Ok. Cachún. Timbiriche Rock Show. Y bueno, pues empezó a ver esta onda con la música y pues lógicamente pues la música también estaba era parte de nuestros juegos también. O sea, obviamente definitivamente. tenía que ser parte de nuestros juegos. De alguna forma también, fíjate que estaría bien así como el siguiente apartado después de lo digital, a lo mejor hablar de esos discos. O sea, porque pues, también, o sea, como siempre lo hemos hablado, o sea, hay discos así de cajón en todas las casas Las mexicanas casas, sí, y sobre todo cuando tenías niños. O sea, como que sí, hay unos discos que Sí. te llegaban de accidente, te los regalaban de Navidad, como fuera, pero había ciertos discos que, o por lo menos los habías oído. Sí, o sea, a lo mejor no eran tuyos, pero por lo menos Sí, sabías de su sabías existencia. sabías que Eso lo vamos a existían. separar. Sí, sí, sí. O sea, para no Y platicar fíjate de que eso ahorita, Fíjate que tú tienes unas referencias y yo tengo otras. porque eres más chico. Sí. Porque además eso de la música sí es bien interesante, pero sí tiene que ver mucho con el momento contextual histórico, o sea, Sí. porque sí es, o sea, obviamente, no, vamos a dejar Sí, ese sí, sí. tema de los discos Cuando yo para el era, próximo. mira, vamos a dejarlo por lo menos más que cuando yo era niño, o sea, cuando tú eras niño estaba la concreción de muchas cosas. Cuando yo era niño ya estaba entra un poco la más. digitalización. Y entra el Estaba en Tratado de Libre pañales. Comercio. Sí, Sobre entonces, todo eso, entra hubo el Tratado muchos de Libre cambios. Comercio. Y bueno, otra de las cosas que también no faltaban en la casa, o sea, ya hablamos como de los cochecillos, de las muñecas chiquitas, de las muñecas grandotas, de este asunto de los instrumentos y de los juguetes como de madera, como Sí, sí, sí. Los más de artesanales, sí, sí, o sea, sí. como más artesanal, porque siempre teníamos de esos, o sea, siempre había ¿Quién de sabe eso. cómo? Pero siempre había un Siempre artesanal. llegaba, Sí, sí, siempre sí. llegaba, inclusive hasta se fomentaba, ¿no? Sí. O sea, se fomentaba un poco. Y pues obviamente estaban los juegos de mesa. O sea, Sí. los juegos de mesa, los tradicionales eran los serpientes escaleras, estaba Memoria, o sea, Ajá. Memoria yo me acuerdo que se hizo
se hizo de todos los tipos, colores y sabores. O sea, había memoria de Mickey Mouse, había memoria de los Cuatro Fantásticos, sí. Había memoria de los Picapiedra, de los super amigos. De los super amigos, de todo. Sí, O sea, no, de todo, lo que sí. te imaginaras que vieras, había memoria. Y había original y bootleg también. O sea, sí sí. había así como original y bootleg. Ujú. Obviamente el turista del, ¿cómo se llama? Monte Carlo, del conejito, Sí, ¿no? el de Monte Carlo. Como que sí. Monte Carlo era la marca, ¿no? Sí, la marca de juegos. Antes de que Fotorama de México diera su trancazo, Ajá. era el juego de mesa gringo era Milton Bradley Ujú. y el nacional era Monte Carlo. Monte Carlo. El conejito. Fíjate, por ejemplo, yo, de esas cosas de importación que llegaron a México, yo en los 80s jugaba con mis primas, sobre todo jugaba un juego que se llamaba Life, que era como muy, era como muy gringo. Era, Life, el juego de la vida. Exactamente, de pero- Milton Bradley. pero yo te estoy Una hablando familia de juegos. de 1987. Sí, sí, o sea, sí. ya jugaba Life y se me hacía un juego así como wow. O sea, sí estaba. Sí, y es que era, aparte, era un sí. rollo como. O sea, obviamente el turista, pues era un clásico. Sí, sí, sí. Y obviamente jugar con todos tus primos una mugre de esas era muy. Sí, muy divertido. Ajá, y- era divertido. Y retador, güey. Era, bueno, saludos a mi prima Leti, que siempre lloraba y aventaba las cosas y cuando perdía. Pues ni modo, mija, así es tu personalidad. Así son las finanzas en este Sí, mundo. no, pero ella sí se enojaba, güey. O sea, ella sí. Qué bueno que está en el sistema judicial es abogada, porque sí tenía ese tema. Creo que sí le pegó el juego. Creo que sí. Sí, Creo que sí le pegó. Sí. Pero, o sea, jugar como con mucha gente era maravilloso. Sí. O sea, eran Sí, juegos se como armaba, para mucha banda. Sí, se ¿no? armaba bueno el juego. Y me acuerdo que una de las innovaciones que se volvió innovación, que inclusive tuvo su programa, Maratón. El maratón. Y el programa- Ahorita que dijiste live, tenía también una innovación Ujú. de live. Ay, No era de dados. No, era de Era ruleta. de ruleta. Sí, y traía los exactamente. mismos números, pero era Sí, ruleta. era una ruleta, exacto. Y estaba Bueno, tenía bien. 10. Tenía 10 10. números. Ajá. Pero estaba padre porque no perdías dados. Sí, no, eso Que era estaba puta buenísimo. madre, que Sí, siempre sí, tenías sí, que estar buenísimo. comprando dados en todos lados. Yo creo que ahí, ¿sabes qué negocio le falló a Monte Carlo? Ajá. Vender dados sueltos. Sí. Eso lo pudo haber hecho. Juegos de dados específicos. Sí, ajá, exacto, Sí. para todos Es los que más se de fue. figuritas. Grandotes, chiquitos, Sí, como sí, fuera, sí. pero ahí sí les Bueno, falló. ahora sí ya regresamos. Bueno, y entonces Maratón, pues saldrá en el 85, 86 por ahí. Ujú. Y tan fuerte estuvo el lanzamiento de Maratón que se les ocurre armar hasta un programa de televisión que se llamó Corre, Corre, GC, GC, corre. Exactamente. Y realmente era el juego de Maratón. Sí, o sí, sea, sí, sí. inclusive las fichitas, las Sí, tarjetitas. todo. Que Ginny Hoffman y ay, ¿cómo se llamaba este güerito? Este niño no me acuerdo. No me acuerdo el niño. No me acuerdo, era un niño güerillo que ahí andaba. Que también estaba en Chiquilladas. Sí, 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 Ajá. no me acuerdo. Pero era Ginny Hoffman ya grandota. Sí. Y este chavito, la ignorancia era el papá de Jaime Palillo, Tenorio. Ajá, sí es cierto. GC, obviamente, Sí, que ese era era el atractivo del programa, vamos a decirlo así, o sea, el que llamaba la atención de los niños. Ujú. El mito dice. Ajá. El mito dice que adentro de GC estaba Huicho Domínguez. Carlos Bonavides. El era Carlos ese. Bonavides. Está El chaparro. mito dice. El mito dice. Ve, vamos a ver. Yo del que sí estoy seguro que era Carlos Bonavides era de Lobo Fidencio. O sea, de ese sí estoy seguro que era él. Pero de GC. Pon tú que no sé. adentro de. Pero sí su voz sí suena a Carlos Bonavides, la voz. Sí. Ahora, había algo bien cagado que dijiste GC y revísalo. O sea, tuve un programa de Jorge GC Jorge y veo un programa del tío Gamboín. Ajá. Cuando GC estaba en el Eran programa, diferentes. Sí. era un GC así. Sí, y eran cuando diferentes. estaba con el tío Gamboín, era un GC bien chiquito. Sí, Estaba eran muy diferentes. cagado, güey. Sí, porque había un puppet. Ajá, Que era el que sí, estaba con Tío con Gamboín Tío y Gamboín. estaba la botarga. Ujú. Que te digo, Dicen dicen las que era malas Carlos lenguas. Bonavides. Además, ¿sabes yo cómo me enteré de eso? Ahora, en Super Vacaciones llegaba a estar GC y el Lobo Fidencio juntos. Ahí sí ya no sé. Pero yo sé eso, o sea, yo sé ese chisme porque alguna vez un amigo mío, Alfredo Ajá. Arellanes,
concursó con su escuela en Corre GC Corre. Ya. Entonces, atrás de cámara se quitaba la cabeza de GC y entonces Bueno, cuentan las malas vamos lenguas. a inventar cada cosa. Pues sí, O sea, exacto. siempre había el típico que decía, oye, yo sé que esto. Sí. Cuando cambia la imagen Canal 5, Ujú. que empieza Iñárritu con su Canal 5, Ajá, en ajá. tu mismo canal. Canal 5. Sin compromisos. En esos tiempos, no sé si te acuerdas, que también estaba lanzándose al estrellato Caló. No todo el rap es para reírse. Ajá. Se corrió el mito entre los chavitos, entre los niños, que el locutor de Canal 5 era Caló, era Claudio Claudio. Yarto. Tus artistas favoritos y todo lo que te gusta hacer para pasártela bien y divertirte por el puro antojo. Sí, eso sí me acuerdo. Obviamente no. sí, o sea, pues sí, son cosas, cosas y casos Sí, míticos entonces, de la televisión, sí. entonces no sé, pero, o sea, te digo, Están las leyendas. yo sí había oído esas Carlos leyendas Bonavides sí tenía... pues, de que GC era Carlos un par Bonavides. de años después, Carlos Bonavides pues estaba precisamente en los comerciales de Canal Ajá, 5. sí. Canal 5. El que la prende, ¡Me las vas a pagar, la paga. Puede ser, porque Sí, esa puede ser que sí. trabajó ahí mucho tiempo. Ajá. Y bueno, estaba el Corre GC Corre, Ajá. que era el alusivo al maratón. Estaba la ignorancia, estaban las fichas, los juegos. O sea, bueno, el juego en grandote se hacía obviamente... Los dados así. Sí, un dado grandote, y el juego se hacía en las escuelas mismas. O sea, llegaba el staff de Televisa, de Canal 5, y armaba todo El set. y y se iba a las escuelas exactamente a jugar. Y pues esa vez que mi estimado Alfredo Arellanes fueron a su escuela, pues su inclusión en la televisión fue errónea, porque pues la cajeteó en la respuesta que dio y pues avanzó la ignorancia, ¿no? O sea, así fue así. Sí. Como, de aparte le preguntaron algo tan simple así como de ¿cuánto es 3x3? O sea, algo así súper simple, y la cajeteó. Pero bueno, está bien, se le Sí, perdona. sí. Fíjate, y duró varios Pánico años. escénico. Du- Sí, duró muchísimos Duró años. varios años el programa, al grado de que después lo hacen Ivonne y Beth. Que también no sé si te acuerdas- Creció el set. No sé si te acuerdas de ese villano, el villano Reventón, Ajá. que también era o sea, era una persona, Ujú. creo que era Julio Vega, así Ok. con bigotes. Entonces Sí, sí, también sí. me acuerdo Sí, que en también algún momento por estaba ahí. ese villano Reventón. Y duró añísimos. Sí, el duró programa. muchos años. Sí, sí, y sí. el juego, pues obviamente lo compramos en todas las casas. O Sí, sea, sí, y jugabas, o sea, Y inclusive había de niveles. Ajá, o sea, primero salió el verde, o Sí. sea, así el normal para todos, estaba súper difícil, bueno, o sea, sí Estaba dificilón, o sea, había de todo, o sea, ahí sí había de todo. Y luego, así como dices, empezó a salir uno infantil, Ajá. uno como más de cine, uno más Sí, estaba el amarillo, que era uno del Easy, el Ajá, fácil. así como- Estaba el ajá. verde, salió el naranja, que ese no me acuerdo cuál era. El azul creo que era más espectáculos, Ujú. más así hollywoodense y demás. Sí, sí, sí. Y está el naranja, ese sí no me acuerdo qué versión ¿De qué era? Pero sí. Pero sí había varios. Y varias sí fue uno de los versiones. juegos importantes de los 80s, Sí. 90s, el maratón. Sí, sí, que sí. después, bueno, pues se hace una gama así como muy amplia. Otro que también así como que se volvió, o sea, yo creo que sí, de los juegos como con más visión, era de Operando. O sea, el que tenías que sacar Sí, como así súper las con piecitas con cuidado, una así, pincita. para que no pegara en las Ajá, paredes. Exacto, porque ya tenía una alarma, o sea, ya Sí. tenía un aditamento electrónico, entonces obviamente pues sí era así como wow. Sí. O sea, empezaron como a pensarle mucho en esta cosa también de estos juegos como para cuando estabas con toda la banda, Ajá. ¿no? O sea, como que sí empezó y bueno, Sí, que obviamente era como una variante más pensada Ujú. del espiral del arito. ¿Te acuerdas? Que tenías que sacar el arito. sí. Ah, pues sí, Y claro. tocaba para sí, era sí. exactamente lo mismo, Claro. pero ya en un tablero con los Sí, claro. con las partes del cuerpo que tenías que sacar. Y luego, interesantemente, o sea, hay un juego típico mexicano que es la pirinola, y obviamente es el toma 1, toma 2, toman todos, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Es así Yo te como decía, un... llévenlo al baile. Y es lo que te iba a decir, que cuando estaba Margarito, o sea, cuando en la caravana sale este personaje de Margarito, que siempre
siempre Sí, Margarito perdía. Pérez. Siempre perdía dándole a la pirinola. Sí. Entonces, pues otra vez las pirinolas. Siempre ganaba dándole a la bueno. pirinola. El concurso era el truco. Sí, exacto. Era como Tomás. O sea, Tomás era inocente. Sí, sí, O sea, sí. el mal pensado Margarito Pérez era... O sea, el asunto que todas las caras de la pirinola decían gana. Sí. Solo una decía pierde y nunca caía Sí, en la de nunca pierde. ja- Entonces, nunca gana. jamás Entonces el salió otro, de- el Margarito. Entonces gané. Sí. Sí. Pero todavía tienes que hacer este concurso. Todavía no has ganado, Margarita. Sí, sí, sí. Pero la pirinola tuvo como su Sí. refresh. Y por ejemplo, digo, aquí sale lo truculento de esos juegos de repente. Pero me han contado cuando mis primas jugaban eso de la Ajá. pirinola con sus amigos que ya estaban en la secundaria. Yo estaba muy pequeño, estaba en cuarto, quinto de primaria. Ellas Ajá. estaban en tercero de secundaria. Y la dichosa pirinola era de besos. Beso o cachetada. Eran besos o cachetadas, exactamente. Y entonces Exacto, una vez güey. pues, nos incluyeron al Se juego. da cuenta que era una botella, pero con la pirinola. Sí. Y entonces nos incluyeron al juego a mi hermano y a mí. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? O sea, pues ya me tocó y me dieron un beso muy bonito. Y de repente, Alejandro le gira y le toca cachetada, ¿no? Y entonces la niña así se agacha así muy tierna. El Alejandro va y pum, le pone un cachetado. Y la otra así de, ¡ay! Tu sobrinita. Pero bueno, así eran las adaptaciones de la pirinola. Y entonces se pregunta que por qué sigue solo actualmente. Sí, es karma. Pero bueno, pero sí, el chiste es que sí supe de adaptábamos. eso. Y obviamente estaba igual de morrito cuando la pirinola andaba como que de boga otra vez. De Ajá. boga, porque era el jugar con los frijolitos, güey, o con las piedras. Sí, güey. sí, Y como giraba la fuera. pirinola, Sí, toma sí, dos, sí. pues y ya, y quien se quedaba en ceros era el que perdía. Sí. Sí, Sí, exactamente. o sea, sí era... Y estos eran como que los más típicos. Y obviamente el Serpientes Escaleras, Ujú. el juego de la Oca, que también se televisó. Exacto. Sí, tuvo su versión en España. El gran juego de la Exacto. Oca fue la sensación. Exacto. O sea, porque sí se distribuyó a varios países de habla hispana y fue un tremendo trancazo porque eran castigos y cosas bien producidas. Estaba Sí, estaba muy bien intenso hecho. Sí, estaba muy bien gran hecho. juego de la Y además, pues también se empezó a poner como de moda a jugar el juego de la Oca así entre... Sí, pues, entre acá, ¿no? Sí, no me acuerdo a quién le daba risa Ujú. que teníamos un juego, no sé, no me acuerdo cuál era, pero haz de cuenta que le picabas al tablerito Ujú. y los eran con lucecitas los lados. Ujú. Entonces ya se salían y yo siempre ya hacía, pon tu salía el 8, ¿no? Y hacía, ¡tin! 8. Ajá, Como le hacía el ajá, gran juego de la exacto. Oca, bueno, yo los tenía... Como el gran juego Yo los de tenía la- risa y risa con eso, pues porque... Sí, pues se sí, porque acordaban del juego, era, ¿no? era como... Pero sí era como que el detalle que sea, vas, dale, Como el va. trenecillo. Hace, vale, dale a control. Ya. Ajá. Le picaban y 5. 5. Avanza 5. También la clásica, justamente ahorita que dijiste de la pirinola, güey, del cachetada y Ujú, de eso. ujú. Justo era también el típico de Emilio del juego de la Oca. Se llamaba Emilio, era Sí, el host. que llegaba la edecán y le decía al cuate una frase, ¿no? Ajá. Bueno, ahora adivina, ¿qué te va a dar? Beso o tortazo. Tortazo. Era el beso Ajá, tortazo. Sí, es cierto. Era lo máximo, a mí me encantaba ese, y el Emilio era muy carismático, el conductor. Fíjate que es de esos programas que no recuerdo, o sea, los ¿No? recuerdo blur. Ajá, no, pero, yo sí. Pero sí, porque pasaban los sábados. Sí, y es yo, que... yo Ajá. recuerdo los sábados, pues siempre había... Ajá. O sea, es que mis padres, pues sí, nos hacían una agenda pesada para no estar para pensando... ajá, no estar Para no estar pensando en cosas. Sí. Entonces sí. En pues, beso o sí. tortazo. Sí, exacto. Entonces, obviamente, sí, desde Sí. que yo tengo uso de razón, sí, los Sí, yo lo sábados y vi. domingos tenían mi mente ocupada. Yo lo veía porque justo llegaba un horario en Azteca, en esa recién nacida TV Azteca, la que estaba el Gran Juego de la Oca, terminaba el Gran Juego de la Oca, salían las Guerreras Mágicas y de ahí ya empezaba Caballeros del Zodiaco, Órale. la versión de la tarde, la A lo edición mejor, de la yo tarde. creo que a lo mejor por eso Entonces, los Caballeros del Zodíaco a lo mejor por eso no me permeó. ajá, bueno, es Porque que como no veía la tele de sábados Ajá. y domingos, es que y sí, salía los domingos. sí, salía los sábados. Los sábados Ajá. salía, pon tú que la secuencia como la empezaron a transmitir Ujú. a que terminó, era los sábados a las 9 de la mañana. Ujú. Y después empezaron a hacer
Después empiezan la programación entre semana y la metieron como a las 6:30 de la tarde. O sea, casi arrancaban con eso el Canal 7, güey, porque no tenía programación todo el día. Hasta las 6 de la tarde arrancaba, creo que Sailor Moon, y después Caballeros del Zodiaco, y de ahí arrancaba la programación de Azteca 7 hasta las 11 de la noche. O sea, eran como de 6 de la tarde a 11 de la noche la programación. Sí. Y después... ¿Era parte de Caritele? De Caritele, parte de Caritele, sí, los sábados, Caballeros del Zodiaco. Y era pues cuando más subía el rating del programa, porque era de las caricaturas. Bueno, es que sí, Caballeros del Zodiaco sí fue un trancazo. Sí, fue un Caballeros del Zodiaco, o sea, yo creo que fue de las cosas que sí subió mucho a TV Azteca, Sí. al igual que los Simpsons. Sí. O sea, sí fueron dos licencias muy, ¿sabes qué? muy bien, Sí, estaba oyendo hace poquito una entrevista con Beto Vélez, Ujú. que hice justamente, no fue con Beto Vélez, no, fue con Mario Castañeda y René García. Que Que estoy decían buscando. es que nadie quería a los Simpson. Televisa compró los derechos de los Simpson y nunca la transmitió. La soltó, la agarra TV Azteca y es cuando empieza el boom de los Y Simpson. no saben lo que pasó. Sí, Estoy o sea, buscando ahorita que perdieron. dices Humberto Vélez y eso. Hoy falleció la voz Sí, de Rubén Moya. Rubén Moya, en paz exactamente. descanse. En paz descanse, porque estamos hoy a 12. 12 de junio, de 2023. Hoy, pues sí, fallece la voz de De pues, He-Man. muchos Sí, sí, villanos, ¿no? De Gargamel, Sí, Gargamel. Sí, Bueno, claro. es la voz de He-Man. de He-Man. Es la voz de... Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Ujú. ¿Quién más te puedo decir? Hablando de villanos, pues el emperador Zorg de Toy Story 2. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. O sea, innumerables voces, innumerables personajes emblemáticos que le tocó a Rubén Moya. Sí, sí, qué mal. Estaba buscando exactamente eso para, pues, obviamente. Sí me sorprendió demasiado. Recordarlo. Sí. Un saludo por cierto, a Damayanti González, que fue su alumna de Rubén ¿A poco? Moya. Mira, qué bueno. Sí, es muy triste saberlo. No me acordaba ahorita Pues que sí. empezamos el programa. Sí, o sea, Dios lo traía en el radar, pero fíjate que ahorita que dijiste que dijiste lo de los caballeros y todo eso, pues sí me acordé de Moya, y bueno, pues este programa está dedicado Dedicado a la memoria, de Rubén Moya y de su trabajo que hizo en vida, ¿no? Bastante. que es una labor que, bueno, pues por lo menos a la televisión latinoamericana, pues sí, en los 80s y 90s, gracias a estas voces detrás, pues tenemos tantísimas horas de entretenimiento, porque si no hubiera existido el doblaje, yo creo que no hubiera tenido tantísimo impacto las caricaturas, y los programas y las series extranjeras sobre nosotros, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí es una labor muy importante, y pues son parte de nuestras vidas. Y bueno, pues pues después de los juegos de mesa, pues yo creo que ya está completada la colección. ¿O tú qué opinas? Bueno, No, ¿sabes qué? Fíjate que no, porque empieza a pasar el tiempo. Ajá. Y como que ya se vuelven muy cotidianos estos juegos, Ajá. ¿no? Los tradicionales más los que ya se habían puesto de moda en los la 80s. Y empiezan a buscar unas maneras. De hecho, hay un juego que no es tablero, pero sí era muy El Twister. No, deja tú, no. El Twister, bueno, sí, el Twister, pero es más El gringo. Twister, ajá. Porque aquí en México nada más cuando ya tienes más de 16 años, lo empiezas a jugar. O entre El los Twister. 14, sí, entre los 14 y... No, más hasta bien de donde quieras. chiquitos, y hay una pausa. Sí. Más bien el Twister lo juegas chiquito, como de sí. 3 a 6. Ajá. Hacen Y una ya- pausa. Hasta que eres toma adolescente. otra connotación. Ajá, exacto. Ajá, o sea, sí, el Twister sí es muy así. Hasta que lo Incluso patrocina. cuando ya tienes 25 años, en la peda, Ajá. cuidado con Sí, el exacto. Twister, güey, cuidado. Ya cuando lo Es patrocina muy cabrón, esta marca de la prudencia. Sí, exactamente. Sí, ya cuando te vuelves, sí, exactamente. Prudencia o troyano, güey, ya vale Ajá, madre. exacto, el caballero troyano. Sí, entonces, patrocínenos. Entonces, los juegos empiezan a evolucionar. Como que ya Sí, es muy, sí, muy, mucho. muy de lo mismo. Sí. Y de repente aparece, te digo, había un juego que no era, ya era ochentero, incluso creo que setentero.
antes de entrar a que se nos olvidó, que lo jugabas y estabas ahí parado, Where's Waldo. Ah, claro, los Where's libros. Waldo, los libros eran Los libros de dónde está Wally. pegado, entretenido, buscando Aquí todo se lo que llamaba te Wally, piden. ¿no? Sí, ¿dónde está Wally? Where's Waldo era un juego, porque Sí, incluso los sí, libros cierto. no estaban aquí en México, no había No. muchos, y te tenían que traer igual del Sí. gabacho, el Where's Waldo, Sí, sí. y sí. y Sí, era tienes horas de razón. estar buscando todo Sí. lo que te pedía el texto. Sí, cada uno de los De capítulos. los elementos, tienes sí, razón. cada capítulo tiene un elemento, ¿no? Y te Sí, y tenías que buscar. aparte evolucionó, o sea, todo lo del juego evolucionó muchísimo, o sea, sí, o sea, yo creo que sí se incentivaba mucho este asunto de jugar en equipo. En jugar, equipo, sí, claro. con mucha gente. Y pues tenían los juegos clásicos de cartas, el póker, el baraja española, el dominó, Ujú, los clásicos que todos jugaban, ¿no? Pero de repente, no sé a quién, no sé en qué país, se le ocurre sacar un pinche juego con números y colores de cartas. El roaming, Llamado el Uno. uno. El uno. Y se volvió Sí, también otro clásico de un los clásico de los juegos de mesa. Sí, tienes razón. Que ha sido Sí, a pues, la fecha. Y que no le tienes que cambiar nada para que siga siendo divertido. Sí, o no, sea, es un no. juego definitivamente clásico. Ujú. Y se juega, o sea, tú puedes jugar con alguien de 5 años hasta Ujú. Sí, 99 años. Sí, no tienes problema. No hay, o sea, sí sigue Y siendo cada- divertido, sí. entretenido. Y cada es justo, cada ronda tiene su es diferente cada Sí, su ronda. magia. o sea, no puede ser igual. Sí, no, y no con es el uno igual. puedes jugar uno tradicional, puedes Ajá. jugar manotazo. Manotazo. Sí, esa es muy buena, Sí, el manotazo. o sea, puedes jugar como varios estilos de juego. O sea, puedes jugar inclusive así como estilo billar, así de puros colores Sí, o de sí, puros sí. números. O sea, sí es Sí, como... tiene sus variantes. Tiene ¿no? de muchas juegos. variantes, Sin exacto. embargo, sí, el juego tradicional es Sí, como que ya sí se es volvió el- justo sí, ya es el tradicional. mágico. Sí, Ajá. sí. Sí, Y de tienes repente razón. también nos llega, no sé si es de Asia, no sé si es de Medio Bajo Oriente, Ujú. de sus orígenes, ¿no? Obviamente los gabachos son Ujú. los reyes de la mercadotecnia, por eso son quienes son. Ujú. Y nos llega otro juego también de mucha paciencia llamado, igual en los 90, Jenga. Ah, el Jenga, claro. Otro juego que también Sí, tienes razón. se ha convertido en un clásico de los juegos de mesa. Y fíjate, chistoso porque el Jenga lo introdujo el mismo... Milton Bradley, No, el del conejo, el ¿Monte Carlo? Monte Carlo. Ok. Y era algo que nadie pelaba. Sí, no. O sea, era así como... Ahí te va, así como ah, que el Jenga lo Ya, mete, más bien- y cuando entra con Milton Sí, Bradley, que ahí es traía cuando lo toda comercializan, exactamente. la mercadotecnia. Porque el Monte Carlo, es que el Monte Carlo es igual una marca mexicana, así como Mi Alegría. Y y de repente metían muchas cosas que Sí, pasaban que ni al desapercibidas. caso, sí, Como te decía la otra vez de la máquina de raspados, que realmente había una versión Mi Alegría, Ajá. pero la máquina de raspados se vuelve una locura ya Sí, la de... la Ensueño. No, sí. Bueno, aquí llegó, ya aquí la Como tenía Ensueño, pero era de Kenner. Estaba hablando que era de Kenner. Y dije, Sí, exactamente. Sí, exactamente. la que se parecía al túnel del tiempo del Máquina de divertido. raspados, fiesta de sabor. Sí, exactamente. Se parece al túnel del tiempo de divertido. Exacto. Que era una caja Sí. así, que tenía un círculo Y en unos medio. círculos, sí. Y entonces ya metías los hielos Sí, por sí, arriba, sí. le pasabas y se iba saliendo. Sí, Pero sí, exacto. esos juegos de mesa como que son los que... Ahora, hay un juego que cambió de nombre porque más bien entró ya la licencia real, porque aquí era un juego que se llamaba Pintamonos. Ah, claro. Y Ese también revolucionó, Era una tienes razón. chulada el Pintamonos. Sí, o sea, igual sí, era un sí. tablero donde tenías varios retos, tarjetas, Ajá. tenías que dibujar, te tenían que adivinar. Era una maravilla. Yo tuve el Pintamonos, es el azul. El hecho, Una sí, el caja azul, el hecho azul. en México, Ujú. lo tenía. Y mi prima, mi tía, su mamá trabajaba en Seguros Monterrey. Ujú. Y les regalaron una Navidad, les regalaron Pintamonos, Ajá. pero era todo de Seguros Monterrey. Ah, ok. Entonces era gris, estaba padrísimo. Sí. Entonces ella tenía su versión de Seguros Monterrey y yo tenía el Pintamonos azul. El original. Sí, el no original. aceptes imitaciones. ¿Te acuerdas que decían esa Sí. leyenda muy Busca el seguido? original, no aceptes imitaciones. Sí, exactamente. Entonces, Imagínate cómo estaba así el asunto bootleg. Pues es que tenías no había entrada de
como dices, no había un libre comercio. Pues no. Entonces, cuando llegaba una marca, pues obviamente Se la pirateaban todo lo así que podían, rapidísimo. claro. Sí. ¿Sabes cuál fue un producto súper pirateado en esa época? Los pescaditos de los pescaditos. Sí, los de Imancito. Ajá, exacto, así súper mega Sí. pirateado. Había y muchos. no nada más por los chinos, o sea, aquí también Sí, no. se hicieron esas versiones que bueno, sí. Sí. Porque en las ferias te vendían así unos súper delgaditos, Sí, así que los sí. dejabas, o sea, no sé, de un viernes a un domingo en el coche y se te rompían Sí, ya sé, sí. de lo pesado que estaba el plástico. Sí, ¿no? sí. Entonces, te digo, el pintamonos, que después en los Pintamonos. 90 El Pictionary. entra ya con su marca original, Ajá. que es el mismo azul, pero ya entra como Pictionary. Sí. Y bueno, ha tenido de variantes. Sí, porque hay uno con El muñeco, y hay como 3 de esos del muñeco, o sea, diferentes hay muñecas, versiones. muñecos, muñeques. No nos funen. Sí, exactamente. Y también fue un clásico y la gente sigue consiguiendo esos juegos, ¿no? Y sigues teniendo memoria y sigues Sí, teniendo... obviamente todas las Sí, variantes sí. que se han creado y bueno, pues obviamente ya la industria del juego de mesa es también Sí, enorme, sí. a pesar, Ajá. o sea, a pesar de que su competencia así directa pues son los videojuegos. Sí. O sea, y eso es sorprendente, o sea, Sí, que como sigue teniendo que sí el sigue impacto. habiendo este impacto. Fíjate muy, que ahorita que muy sacan interesante. los 90, también, que ya venían desde los 80. Había un juego que le trajeron a mi hermana a los Reyes, está súper divertido, que se llamaba Fugas de Uvas. Fugas de uvas. Ajá. Ok. Que era un juego de mesa, Ujú. donde igual ibas pasando Tarjetitas. no ibas pasando casillas, Ah, ok. pero había castigos y torturas. O sea, Ujú, ujú. este juego, lo interesante era que hacías como que con plastilina tipo Play-Doh, Ujú. tenías un moldecito y hacías tu uva. Ajá. Venían diferentes colores y pues ya hacías tu uva y era tu ficha, Ujú. ¿no? Para jugar. Entonces ibas avanzando y de repente había una trampa Ujú. y pues era un aparato que te aplastaba la uva, güey. O había otra que te la cortaba. Y así era una cosa así. Fuga la uva. Sí, fuga de uvas. Estaba Qué padrísimo. vaciado. Es Es que sí, había un montón. Había un Sí, montón. Era una cosa. Había uno de hipopótamo de chistosísima. dientes, otro que se ese comía estaba bueno. Yo tuve unas pelotitas que tenías que estar apañando. Apañando, sí. Las moscas. Sí, se la estaba. Había uno que era una cama que temblaba y tiraba todos los pulgas locas. Sí, estaba exactamente. a temblar, siempre estaba temblando y entonces lo que tenías es que sacar las pulgas de tu color, del color de Ajá. tu pinza. Si se acababa el Exacto. tiempo, se levantaba y tiraba todas las pulgas y perdía. Había y uno- ganaba el que tenía más pulgas. Sí, claro. Había uno también muy bueno que era así un meserito. Ajá. Que, o sea, tenía su charola y cada turno te decía cuántos trastes poner. Y entonces obviamente le ibas apretando y se le iba así como Ajá, creciendo la ajá. mano, pero cada vez tenía más peso. Ajá. Entonces obviamente pues sí se Se le iba la el peso, odiaba, iba- adiós, ya Sí. perdía el que las tiraba. Sí, perdía el que las tiraba. Ya. exactamente. Sí, es que había Sí, había miles, a mí había me tocó, miles, también tuve miles. uno que se llamaba Shark Attack. Ajá. Estaba bien divertido. También. Haz de sí, cuenta me que acuerdo. era una El fauces tiburón. de tiburón. Ajá. Ajá, tiburón en México, pero se llama originalmente Shark Attack. Ujú. Es que estoy mandando los bullets para poder buscar la imagen. Ajá. Porque luego estar buscándolo en español es Sí, un no, problema. ajá. Entonces haz de cuenta que estaba agarrado como con una palanca del centro. Ujú. Entonces giraba junto con el tablero. Le dabas cuerda y empezaba. Así Tun, iba. tun, tun, Pum. tun, 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 Sí. tun, tun, Entonces tun. tenías que tirar los dados lo más rápido posible y avanzar. Ajá. Tenías pececitos. Porque si no, llegaba el tiburón y ¡pum! Y Se madres. comía tu pez. Entonces Ujú. te ponía muy nervioso de sigan tirando, chingada. Vamos a, Sí, claro. me van a comer a Sí, mi pez. eran como exactamente de esos, Sí, sí, era- anti-ansiedad de esos juegos. Sí, era no, O sea, sí, al sí. contrario, me despertaba la ansiedad. Es lo que te digo, o sea, si eras así cardíaco, Sí, no podías jugabas. jugar. Beto, ya es muy tarde. Yo creo que Sí. ya hay que despedir este programa. Están pendientes los discos que todos tuvimos, Ujú. la entrada de ya los videojuegos, de Los todo lo videojuegos, digital, sí. que ahí sí, no manches, o sea, yo sí tengo historias desde muy atrás, Ujú. o sea, desde el 86, 85, 86, gracias a una persona que a lo mejor es no grata en mi familia, pero yo me acuerdo perfecto, Carlos Domínguez, saludos por si llega a ver este programa.
pues fue un ex de mi prima. Ok, saludos. Por eso es no grato, Saludos, manifiéstate. y bueno, pues ya te contaré de ese Ajá, cabrón todo lo que Sí. a lo que nos llevó, pues, o sea, no, o sea, de veras que sí era Y ya, sí. algo del demonio. Sí, ya contaré. Ahora sí que venga cuando venga el de videojuegos, ya que nos extendamos, contaré muy bien mi experiencia con el E.T. de Atari. No manches, el peor juego del universo. Sí, exactamente. Pero sí, yo también mi historia con los videojuegos. No, pues es que también a ti te dieron empezó videojuegos. en el 88, más Sí, es o lo que te iba a menos, decir, a ti te dieron 89. videojuegos desde el Sí, principio. es que sabes que el asunto también era que mis papás pues tenían el control de su hijo, ¿no? O sea, sabían que no estaba en la calle y pues no se iba a raspar, no se iba a romper una pata, no se iba a dislocar un hombro. Entonces, pero llegando a la secundaria, no se iba a se le descalabrar. rompen el diente. Rompo el hocico, güey. Lo más triste, güey, yo solo, cabrón. Me Bueno, lleva también la tizna. pinche Calusha, ahora sí chingas a tu madre, güey. Calusha, saludos. Porque Todos ese güey tuvimos un fue el que- Calusha Sí. Claro. El Calusha era Calusha era el jugador de la América. ¿Cómo se llamaba entonces el luchador? ¿El cuál? Uno que era así enorme y también era como Calusha, no era Calusha, era... Ay, Kamala. Kamala. Yo lo estaba Kamala. confundiendo con No, el luchador Kamala, Calusha. que siempre Kamala era como el más gordo y el más alto. Ya. Siempre también El había un Kamala. No, acá era, tú sabes, ¿no? O sea, el Calusha o Vicky, que eran los más prietos de todo. Ajá. ¿Qué digo? Para cuando estabas en el 89, 90 era el Cirilo. Sí, exacto. Después empezó a hacer, güey. Había uno que era se un bullying. apellidaba Hay que Balagua, hablar del ¿no? bullying, güey. Bueno, el bullying. Ajá, Porque sí, era podríamos usar- chistoso. O sea, sí ofensivo, pero chistoso. Muy güey. pasado de lanza. Sí, pasó de lanza, pero... A mí me encerraron en unos tanques de gas. Pude haber muerto Sí, intoxicado. no, a mí también pasó de todo en el bullying, pero sí, a mí también después de esa caída, que pinche Calusha, otra Ajá. vez vas a chingas a tu madre, amigo. Ajá. Después de esa caída me llovieron de apodos, cabrón. Sí, pues sí. Puta, como no tienes una idea, güey. ¿No te decían el Garibaldi? ¿Por qué? Por la ventanita. Desde que ya es de madrugada, señoras y señores, Sí, ya ya. se nota que ya necesitamos ir a dormir. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos ven. Está pendiente. Sí, hay que hablar de bullying, porque sí, pues es que no es que, o sea, el bullying sí es algo Kool-Aid, que sí te marca, pero la verdad también, pues somos humanos y es un mal necesario, o sea, te marca. Digo, obviamente, pues al final sí comparamos el bullying que hacíamos antes con el que hacen ahorita. Sí. Yo creo que es igual. O sea, a mí sí me llegaron a sacar navajas y sí me llegaron No, a... sí. O sea, sí. Es que también hay niveles, papá, porque, o sea, como lo que comentaba Franco de su sobrino Joselito, ¿no? O sea, su rutina en la que dice que pues, por un meme, güey. Ajá, sí, exacto. Está esa, antes sí era ñero, o sea, desde el principio hasta el final era ñero. O sea, yo puedo contar bullying desde que voy en primaria, güey. Sí, no, pues yo también. Así como cabrón. dice Beto, así Y de que muy vayan ñero, y chiflen en Pachuca Ajá. a dos compañeritas, Lorena y Liliana, que se dedicaron a hacerme bullying así extremo. Ujú. Pusieron en toda la colonia así papeles de se busca acosador. Madre mía. En sexto de primaria. Fíjate No, que, por ejemplo, en la escuela en la que estuvimos los dos, güey, ahí sí se pasaron de lanza, sí fueron ñeros, pero las niñas eran sigilosas, algunas. Eran ñeras. Con su bullying, güey. Porque saludos, creo que la conocemos. claro. ¿Sabes cuál era saludos. su manera de rechazar a tu humilde servidor? Nada más, güey. Ubicas la cara del güerito, güey. Del niño güerito del meme, güey. Así, güey. Pinche cara de asco. Saludos. ¿Ah? Mismo caso. Cara de asco, cabrón. ¡Qué fe! No Igual, manches. Era así, güey. Pero sí hicieron una Saludos, cara. Tiene una cara típica de rechazo, exactamente así de. Sí, güey.
Era de puta, ya no me tengo que acercar, ¿verdad? Así eran mis primas también. Sí. Digo, no conmigo, pero sí. eran. Te iba a decir O sea, lo de Cirilo y María Joaquina sí era te iba a real, decir güey. que Adis María Joaquinas, pero ni me llamaba la atención, honestamente. Güey. Ay, estaba guapetona. ¿Eh? Estaba guapetona. Sí, Bueno, ya estamos cayendo en el pero chiste no, local. Yo tenía otras, Otras expectativas. sí, mi rollo estaba A por ver, otro otra lado. vez, cara de bullying de chica de los 80s. Y a eso aún agrega él. Ay, Porque aparte sí era así. ay, sí es cierto. Sí es cierto. Hijo. Sí es cierto. Sí, ahorita, y digo, no me río de tu cara como tal, sino que me acuerdo exactamente del gesto. Digo, Sí, güey. ahorita me llegó a la mente, saludos, en Facebook está como Martuchis Larguiruchis, algo así. Ajá. Y sí, así era, digo, obviamente yo no, o sea, yo ni al caso. Ajá. Pero sí hacía mucho eso, ¿no? Así de que yo llegaba así de jugar fútbol en la primaria y todo sudado y hacía la cara. Y yo todavía fue la chica a la que le dije, mira, me drogo. ¿Te acuerdas? Así con mis estampitas de Sonrix. Nada, me caía muy gorda. Por eso me caía mal. Exactamente por eso me caía mal. Claro. Y además, como digo, perdón que lo diga, pero yo era el teacher's pet. Entonces, Ok. por eso me aprovechaba. Sí, Me claro, aprovechaba. eras intocable. Ajá, porque además a ella me la pusieron ahí porque, o sea, los dos éramos los más altos. O sea, imagínate semejante garrocha Sí. de mujer, ¿no? Y aparte mamona, o sea, era así como de, güey, o sea, nadie te va a pelar, güey. Y entonces sí Punto era... que ya para... Y aparte, ¿sabes de qué le daba súper envidia? O sea, bueno, tonterías de niños, ¿no? Pero le daba súper envidia que según yo ya tenía noviecita y que aparte de mi noviecita había otra niña que le gustaba. Ok. Entonces era así como... O sea, como que ya no podía comprender cómo un ser tan naco y despreciable como yo tuviera novia y tuviera pretendiente, ¿no? Sí. Entonces nos sentábamos en la misma banca porque era una obligación de la maestra que nos puso ahí por altotes. Y entonces hacía esa cara de todo lo que hacía, güey. O sea, porque yo era muy buen estudiante, pero pues, era cochino. O sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando borraba, pues dejaba todo. Sí. La goma allí plasmada. Sí me daba por hacer dibujitos en A el ver, escritorio. güey, eras niño, güey. Ajá, exacto. O sea, era el ser punto. niño era Sí, eso. El sí, ser niño era... punto. Me vale más de todo. Ujú, exacto. Eso era ser exacto. niño, güey. Pintaba, por ejemplo, en mi mochila con Esterbrook. Así como eran de tela, pues sí pintaba así. Estaba el Esterbrook que lo abría. Sí, Güey, no, pero pues le mames. ponía así cositas, no sé, así el signo de amor y paz, ¿no? Ajá. Así cositas, y la otra era así a la cara de... No manches, qué buena onda. Sí, entonces sí, es cierto. Esto fue un adelanto de lo que puede ser el episodio de... Bueno, te la voy a poner así rápido de igual otro de chiste local. Saludos a mi vecina, que mi querida vecina que hacía ese Saludos, muchachos, nos acabamos de reír bastante. Vamos a hablar de bullying. Sí, vamos a hablar de bullying, va a ser muy divertido. Sí, Pues recuerden escribirnos para que, bueno, pues sean mencionados al principio del programa. Ojalá llegue ese momento que la mitad del programa sean puros saludos. O sea, eso sería estaría maravilloso. Recuerden, si llegamos a 100 pendejo, a 1000 suscriptores en YouTube, vamos a hacer un live para agradecerles Exacto. a todos ustedes esta participación. Y Beto va a seguir haciendo cara de niña ochentera. Cara de bullying de niña ochentera. Sí, porque no sabía nada de ti, pero era así, este es el buleador. Y eso que íbamos a una escuela agropecuaria, imagínate que fuéramos Puta acá en madre, el güey, fuéramos a la Copán o algo Salle, así. cabrón. Sí, no manches. No. Sí, no, pues sí, tienes razón. Sí, o sea, imagínate, güey. Sí. O sea, tú todavía la hables porque estabas medio rojito, ¿no? Imagínate, No, yo pero de todos cabrón. modos, o sea, fíjate que ahí... Prieto peinado de Benito Juárez, güey. Mira, pero es que aquí Blanco. mi bullying en Ajá. específico era por ñoño. O sea, porque yo a veces no bajaba al recreo, más bien me quedaba en la biblioteca y eso para todos era así como de... ¿Cómo es la cara?
Así, exacto. Era de, ¿por qué, güey? O sea, ese era el bullying número 1. Bullying número 2, pues era la excelencia. En toda la primaria saqué 10 entero. Entonces, todos mis compañeros me hacían cara de... Todos. Entonces digo, yo tuve otro diferente bullying. Sí, no, a mí era, híjole. Otro tipo de discriminación completamente, o sea, Sí. otro lado. Es que sí. Todos sufrimos de O eres el bullying. pendejo, eres el cerebrito, güey. Ajá, exactamente. Sí. Y es que O hagas los dos. Y es que la onda, o sea, como siempre lo hemos platicado y ese día lo vamos a platicar del bullying, o sea, neta, el asunto del bullying y del abuso y del racismo y demás, neta, que no se centra nada más en lo básico, o sea, el color de tu piel o demás. Sí, o sea, van a ver que cuando les platique Sí, yo son de dónde... características de convivencia, de personalidad. Exacto. Sí, son muchas características. O sea, 1000 veces me han cateado por llevar una playera de la banda Bostik. O sea, 1000 veces me paran en la calle. Inclusive una vez me acuerdo perfecto que un asqueroso tira nos paró así por una cuestión de tránsito. Y como yo venía con mi playera del Tri, dijo, ¡ah! ¡Fumaron marihuana! Sí. Entonces, bueno, le cortas la hierba. Sí. Sí, hay que cortarla porque Sí, no da más frutos. Bueno, pero de bullying vamos a hablar o sea, otro día. Sí, es que sí es cierto porque, o sea, yo por ejemplo, o sea, yo me defiendo de verdad, a veces en lugares en los que he estado, me defiendo con la vestimenta. O sea, ya el que te vean por lo menos así, con este tipo de atuendo, como que dicen, güey, no es de los que nos podemos pasar de lanza. Veme a mí. Aquí sí. O sea, Sí. evidentemente así de... O sea, sí me defiendo con eso que dicen, este güey no. ¿Por qué? Porque también la misma tira se agarra a sus pendejos. Exactamente. O sea, la misma. Sí, o sea, exactamente. Véanme. Sí. Sí se agarra. ¿Cómo le hace la niña? Muchas gracias. Quiero ver el video. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. La Hasta próxima. luego.